Imagina que estás sentado en una colina de Galilea. El sol cae lentamente sobre el lago. Miles de personas te rodean, pescadores, campesinos, mujeres, niños. Todos están en silencio. Y entonces, un hombre se levanta y comienza a hablar. No predica. No grita. Solo cuenta historias. Historias tan simples que un niño las entiende. Pero tan profundas que los sabios de Israel se quedan confundidos. Ese hombre es Jesús. Y lo que va a pasar en los próximos minutos va a cambiar la forma en que entiendes el reino de Dios para siempre. ¿Por qué Jesús enseñaba en parábolas? ¿Qué hacía que una historia sobre un sembrador fuera más poderosa que un tratado teológico? ¿Y por qué sus historias siguen golpeando nuestro corazón 2000 años después? En este video vamos a recorrer cada parábola que Jesús enseñó, registrada en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No vamos a leer versículos y dejarlos pasar. Vamos a entrar en el contexto histórico. Vamos a escuchar las palabras en su idioma original. Vamos a entender que escuchaban exactamente quienes estaban allí. Y vamos a descubrir por qué el reino de Dios, según Jesús, funciona de una manera completamente diferente a como el mundo espera. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde viene cada persona que llega aquí. La parábola del sembrador, Mateo 13, 1-23. Comenzamos en una orilla del lago. Probablemente el lago de Genesaret, lo que hoy llamamos el mar de Galilea. Es primavera. Los campos alrededor están siendo arados. Los granjeros están preparando la tierra para la siembra. Y Jesús, rodeado de tanta gente que no cabe en la orilla, sube a una barca. Desde allí, habla. Escuchen. Un sembrador salió a sembrar. En Mateo capítulo 13, versículo 3, comienza la parábola más importante que Jesús jamás enseñó. Escúchala conmigo, un sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó luego, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinas, y las espinas crecieron, y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Ahora bien, los que escuchan esto en Galilea conocen exactamente lo que Jesús está describiendo. No es una metáfora abstracta. Es la realidad de cada día. En la agricultura del primer siglo en Israel, los campos no tenían cercas. Los caminos públicos pasaban directamente por las propiedades. Cuando un campesino sembraba, inevitablemente parte de la semilla caía en esos caminos. Los pájaros, especialmente los cuervos, seguían al sembrador. Era una pérdida normal. Esperada. Frustrante, pero inevitable. La palabra griega aquí es espeiro, sembrar. Pero hay algo crucial que la traducción al español pierde. En el griego, espeiro no solo significa esparcir semillas. Significa esparcir con la mano abierta, generosamente, sin poder controlar exactamente dónde caerá cada semilla. El sembrador no está siendo cuidadoso. Está siendo abundante. Está siendo extravagante. Jesús continúa la historia. Algunas semillas caen en terreno rocoso. En Galilea, especialmente cerca del lago, hay muchísimas piedras calizas bajo la tierra. Una semilla puede germinar rápidamente en ese suelo superficial porque el calor se refleja en las piedras. Pero cuando llega el calor del verano, y en Galilea es brutal, la planta se quema. Sin raíces profundas, muere. Otras semillas caen entre espinas. Ahora, aquí hay algo que los arqueólogos y historiadores han descubierto. Las espinas en Galilea no eran pequeñas. Eran plantas vigorosas que crecían rápidamente. Una de las más comunes era la acanta, la espina de la acacia. Podía crecer más rápido que cualquier cultivo. Si una semilla caía cerca de una espina, la espina simplemente la ahogaba. La sofocaba. La planta de grano nunca tenía oportunidad. Finalmente, algunas semillas caen en buena tierra. Y producen fruto.
30 veces más. 60 veces más. 100 veces más de lo que fue sembrado. ¿Cuál era la expectativa de un rendimiento normal en el primer siglo? Entre 5 y 10 veces lo sembrado. Eso era una buena cosecha. Pero Jesús dice 30, 60, 100 veces. Eso no era realista. Eso era milagro. Ahora, los discípulos no entienden. Así que en Mateo 13:10, le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús responde algo que suena duro, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Espera. ¿Jesús está diciendo que enseña en parábolas para que la gente no entienda? ¿Está usando historias como una barrera al conocimiento? No. Lo que está pasando es mucho más profundo. La palabra griega aquí es mysterion, misterio. Pero no significa algo secreto que nadie puede saber. En el griego del Nuevo Testamento, mysterion significa una verdad que solo se revela a quien está dispuesto a escuchar profundamente. Es algo que está abierto a todos, pero que solo penetra a quienes tienen oídos para oír. Cuando Jesús dice a ellos no les es dado, no está diciendo que Dios les cierra la puerta. Está diciendo que ellos mismos se la cierran. No vienen dispuestos a cambiar. Vienen buscando un Mesías político. Un libertador militar. Vienen con sus oídos cerrados. Pero los discípulos, y cualquiera que venga dispuesto a pensar, a cuestionar, a dejarse transformar, esos sí reciben la explicación. En Mateo 13, 18-23, Jesús interpreta la parábola, oíd, pues, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto, y produce a 100, a 60, y a 30 por uno. ¿Ves lo que está pasando? Jesús no está hablando de un granjero literal. Está hablando del corazón humano. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Dios mismo, o cualquiera que predica el Evangelio. Y los 4 tipos de tierra son 4 tipos de corazones. Hay un corazón como el camino, duro, pisoteado, incapaz de recibir nada. El diablo viene inmediatamente y lo roba. No hay ni siquiera una oportunidad. Hay un corazón como la piedra, recibe la palabra con alegría al principio, pero no tiene profundidad. Cuando viene la persecución, y en el primer siglo, ser cristiano significaba peligro real, ese corazón se quiebra. Hay un corazón como las espinas, está dividido. Quiere seguir a Jesús, pero también quiere riqueza, estatus, seguridad. Las preocupaciones de este mundo ahogan la palabra. La sofocan. La hacen infructuosa. Y hay un corazón como la buena tierra, recibe la palabra, la entiende, la deja penetrar profundamente, y produce fruto. No solo un poco. 30, 60, 100 veces. ¿Cuál es tu corazón hoy? Esa es la pregunta que Jesús está haciendo. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24-30, 36-43. La multitud sigue sentada. El sol está más bajo ahora. Y Jesús cuenta otra historia. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. En Mateo capítulo 13, versículo 24, comienza la segunda parábola. Y esta es una historia que habría causado tensión inmediata en quienes la escuchaban. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y llevó fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahora bien, ¿qué era la cizaña? La palabra griega es cizañón. En hebreo, era tares. Y aquí está lo fascinante, la cizaña que Jesús está describiendo no era simplemente una mala hierba cualquiera.
Era específicamente el joyo, una planta que era casi idéntica al trigo en sus primeras etapas de crecimiento. Un campesino inexperto podría no notar la diferencia hasta la cosecha. Pero una vez que maduraba, la cizaña producía un grano tóxico. Si se molía junto con el trigo, podía envenenar el pan. ¿Por qué Jesús menciona específicamente que el enemigo vino mientras dormían los hombres? Porque eso era exactamente lo que pasaba en la agricultura del primer siglo. Los campesinos no dormían en los campos. Dormían en sus casas. Y la noche era el momento perfecto para que alguien viniera y sembrara cizaña entre el trigo de un rival. Era una forma de sabotaje común. Tan común que había leyes romanas contra ello. El dueño del campo, cuando ve que ha aparecido la cizaña, llama a sus siervos. ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Los siervos responden, un enemigo ha hecho esto. Y aquí viene el momento crucial. Los siervos preguntan, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Pero el dueño dice, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Por qué no arrancar la cizaña inmediatamente? Porque las raíces estaban entrelazadas. Si arrancabas la cizaña, arrancabas también el trigo. Tenías que esperar hasta la cosecha, cuando el grano estaba maduro y podías distinguirlo claramente. En Mateo 13, 36-43, Jesús explica la parábola a sus discípulos. Entonces, despedida la multitud, se fue a casa, y llegaron a él sus discípulos, diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay algo profundo aquí que la mayoría de los cristianos pierde. Jesús está diciendo que en este mundo, en esta era, el bien y el mal van a coexistir. No van a estar separados. Van a crecer juntos. Y la Iglesia, el reino de Dios en la tierra, va a tener tanto trigo como cizaña en su interior. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos ser puros. No podemos ser perfectos. Significa que habrá hipócritas en la Iglesia. Habrá gente que dice ser cristiana pero no lo es. Habrá gente que se ve como trigo pero es cizaña. Y Jesús está diciendo, no es tu trabajo arrancarla ahora. Es tu trabajo seguir sembrando. Seguir creciendo. Dejar que el tiempo y la madurez revelen quién es quién. La palabra griega para fin del mundo es sinteleia to aionos, literalmente, el cumplimiento de la era. No es el fin del tiempo. Es el fin de esta era. El momento en que Dios se para definitivamente. La parábola de la semilla de mostaza, Mateo 13, 31-32, Marcos 4, 30-32, Lucas 13, 18-19. Jesús continúa. Otra parábola. Esta es breve, pero explosiva. ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después que ha sido sembrada, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa ramas grandes, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esto está en Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32. Ahora, aquí hay algo que necesitas entender sobre la mostaza en el primer siglo. La semilla de mostaza era literalmente una de las más pequeñas que se conocían. Tan pequeña que los rabinos judíos la usaban como medida estándar de tamaño mínimo.
tan pequeño como un grano de mostaza era una expresión común. Pero cuando esa semilla germinaba, crecía hasta convertirse en una planta de 2 a 3 metros de altura. No era un árbol. Era una hortaliza. Pero era lo suficientemente grande para que los pájaros anidaran en sus ramas. ¿Cuál es el punto? El reino de Dios comienza tan pequeño que es casi invisible. Un grupo de discípulos asustados en Jerusalén. 120 personas en un aposento alto. Eso era todo. Pero de esa semilla minúscula, brotaría algo que cubriría el mundo entero. Cuando Jesús enseña esto, está hablando a gente que esperaba un reino político inmediato. Esperaban que Jesús se levantara, reuniera un ejército y derrotara a Roma. Pero Jesús está diciendo, no. El reino de Dios no viene así. Viene como una semilla. Invisible. Pequeña. Pero con un potencial de crecimiento que nadie puede detener. La palabra griega para crece es auxano, crecer, aumentar. Pero hay un matiz importante. En el griego, auxano implica crecimiento orgánico, natural, inevitable. No es un crecimiento forzado. Es el crecimiento de algo vivo que está siguiendo su naturaleza. La parábola de la levadura, Mateo 13:33, Lucas 13:20-21. Otra parábola breve, pero igual de importante. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En Mateo capítulo 13, versículo 33. ¿Qué estaba pasando aquí? Una mujer toma levadura, una pequeña cantidad de masa fermentada de la cocción anterior, y la mezcla con 3 medidas de harina. 3 medidas era aproximadamente 40 litros de harina. Una cantidad enorme. Y esa pequeña cantidad de levadura, aunque estuviera escondida, penetraba toda la masa. La transformaba desde adentro. Nadie veía la levadura trabajando. Pero trabajaba. Lentamente, sin ruido, sin espectáculo, la levadura hacía su trabajo. Y el resultado era que toda la masa se levantaba. ¿Ves la conexión con la parábola anterior? La semilla de mostaza habla del crecimiento externo, de pequeño a grande. La levadura habla de la transformación interna, penetrando desde adentro, cambiando la naturaleza de las cosas. El reino de Dios no solo crece. Transforma. Cambia la naturaleza de todo lo que toca. Y lo hace desde adentro. Silenciosamente. Sin llamar la atención. Pero inevitablemente. La parábola del tesoro escondido, Mateo 13:44. Ahora Jesús cuenta una parábola que durará solo 2 versículos. Pero que contiene una de las verdades más revolucionarias que jamás haya enseñado. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre hallándolo, lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Mateo 13:44. Espera aquí. Un hombre encuentra un tesoro en un campo que no es suyo. Legalmente, el tesoro pertenecería al dueño del campo. Pero el hombre lo esconde de nuevo. Nadie lo ve encontrarlo. Luego va y vende todo lo que tiene, todo, y compra el campo. Solo entonces, el tesoro es suyo legalmente. ¿Qué está Jesús diciendo? Que cuando encuentras el reino de Dios, es tan valioso que no hay nada en el mundo que sea más importante. No hay sacrificio que sea demasiado grande. Vendes todo. Literalmente todo. Y lo haces con gozo. No con resentimiento. Con alegría. La palabra griega aquí es chara, alegría. No es una alegría superficial. Es una alegría profunda, una alegría que viene de saber que has hecho el intercambio más inteligente de tu vida. La parábola de la perla de gran precio, Mateo 13, 45-46. Inmediatamente después, Jesús cuenta una parábola gemela. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas, que habiendo hallado una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene, y la compra. Mateo 13, 45-46. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos parábolas? En la primera, el hombre encuentra el tesoro por accidente. No estaba buscándolo. Simplemente lo encontró. En la segunda,
el mercader está buscando activamente. Es su profesión. Está buscando perlas. Y cuando encuentra la perla de gran precio, sabe exactamente lo que está viendo. Sabe su valor. Y vende todo para obtenerla. ¿Qué está Jesús enseñando? Que hay dos formas de llegar al reino. Una es encontrarlo accidentalmente, alguien te habla de Jesús y de repente todo cambia. La otra es buscarlo activamente, estás buscando verdad, buscas significado, buscas a Dios, y lo encuentras. En ambos casos, cuando realmente lo encuentras, lo das todo. La palabra griega para mercader es emporos, un comerciante que viaja, que busca activamente. Alguien que está en movimiento, buscando constantemente. La parábola de la red, Mateo 13, 47-50. Volvemos a las imágenes de la pesca. Porque muchos de los discípulos eran pescadores. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y cuando está llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en vasijas, y lo malo echan fuera. Mateo 13, 47-50. ¿Cómo funcionaba una red de pesca en el lago de Galilea? Los pescadores echaban una red grande, a menudo de 100 metros o más, en forma de semicírculo. Luego la arrastraban hacia la orilla. Cuando la red llegaba a la playa, contenía todo, peces grandes, peces pequeños, algas, basura, piedras. Todo estaba mezclado. Entonces los pescadores se sentaban, esto es importante, y separaban. Lo que era comestible lo ponían en vasijas. Lo que no servía lo echaban fuera. Jesús está diciendo, así es el reino. La red recoge de toda clase. No discrimina en el momento de pescar. Pero al final, hay una separación. Hay un juicio. Lo que es bueno se guarda. Lo que es malo se echa fuera. Y luego Jesús añade, así será al fin del mundo, saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11-32. Ahora nos movemos a Lucas capítulo 15. Y entramos en lo que probablemente es la parábola más famosa, más amada, y más mal entendida que Jesús jamás contó. El contexto es crucial. En Lucas 15, 1-2, se nos dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo, a los pecadores recibe, y con ellos come. Los líderes religiosos estaban escandalizados. ¿Cómo podía un rabino respetable comer con pecadores? Eso lo haría impuro. Eso lo haría uno de ellos. Entonces Jesús cuenta 3 parábolas. La oveja perdida. La moneda perdida. Y finalmente, el hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Lucas 15, 11-12. Espera aquí. En la cultura judía del primer siglo, lo que está pidiendo este hijo es escandaloso. No está pidiendo que le adelante su herencia. Está pidiendo que su padre lo dé por muerto. Porque en la ley judía, solo podías recibir tu herencia cuando tu padre moría. Así que cuando el hijo dice dame mi parte, está diciendo efectivamente, deseo que estuvieras muerto. Dame lo que recibirías si murieras. Y el padre, se lo da. Simplemente lo da. Sin discusión. Sin castigo. Sin condiciones. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo se va a un país pagano. Gasta todo. Y entonces viene una hambruna. Y está tan desesperado que termina cuidando cerdos. Para un judío, esto era lo más bajo posible. Los cerdos eran animales impuros. Tocarlos te hacía impuro. Y este hijo judío estaba cuidándolos, y ni siquiera tenía suficiente comida. Estaba comiendo las algarrobas que daba a los cerdos. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:17.
Aquí está el momento de conversión. No es que de repente ame a su padre. Es que se da cuenta de que está mejor como jornalero en la casa de su padre que como hombre libre en la pobreza. Es un cálculo pragmático. Pero es un comienzo. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Lucas 15, 18-19. El hijo ensaya un discurso. Tiene un plan. Va a ir, va a confesar su pecado, y va a pedir que lo haga jornalero. Va a ganarse su lugar de vuelta. Va a reparar lo que rompió. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. El padre lo ve de lejos. Y corre. En la cultura del primer siglo, un hombre respetable no corría. Correr era indigno. Era algo que hacían los esclavos y las mujeres. Pero este padre corre. Y no solo lo abraza. Lo besa. Y el hijo comienza su discurso, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo interrumpe. No lo deja terminar. No lo deja pedir ser jornalero. En cambio, llama a sus siervos. Traed el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Lucas 15, 22-24. ¿Ves lo que está pasando? El padre está restaurando completamente al hijo. El mejor vestido. Un anillo, que era símbolo de autoridad en el hogar. Sandalias, que solo usaban los hombres libres, no los esclavos. Y una fiesta. Una celebración masiva. El hijo no merece nada de esto. Pero lo recibe todo. Gratis. Sin condiciones. Ahora viene la segunda parte de la parábola. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando vuelve y ve la fiesta, se enoja. Se niega a entrar. Entonces salió su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo a su padre, He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Lucas 15, 28-30. El hijo mayor está furioso. Ha sido obediente. Ha trabajado. Y nunca ha recibido nada. Pero su hermano, que lo desperdició todo, es celebrado. Y el padre responde, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Lucas 15, 31-32. ¿Quién es el hijo mayor? Los fariseos. Los líderes religiosos que están escandalizados porque Jesús come con pecadores. Ellos han sido obedientes. Han guardado la ley. Y están furiosos de que Jesús reciba a los pecadores sin exigirles que primero se arrepientan perfectamente. Y Jesús está diciendo, ustedes no entienden a Dios. Dios no es un contador que mantiene un registro de lo que merecen. Dios es un padre que corre hacia los perdidos. Que los abraza. Que los celebra. La palabra griega aquí es esplachnisomai, literalmente, sus entrañas se conmovieron. Era una expresión de compasión visceral, profunda, física. El padre no estaba siendo racional. Estaba siendo movido por amor. La parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37 nos movemos a Lucas capítulo 10. Y aquí Jesús cuenta una parábola que fue diseñada específicamente para destruir prejuicios. Un abogado, un experto en la ley, se levanta para poner a prueba a Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
El abogado responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice, bien has respondido, haz esto, y vivirás. Pero el abogado quiere justificarse. ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús cuenta la parábola, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Lucas 10:30. Jericó estaba a unos 25 kilómetros de Jerusalén. El camino entre ellas era infame. Era una ruta de montaña, con muchos lugares donde los ladrones podían esconderse. Era peligrosa. Y este hombre fue atacado, robado, golpeado, y dejado por muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Lucas 10:31. Un sacerdote. Un hombre dedicado al servicio de Dios en el templo. Alguien que debería ser la encarnación de la compasión. Pero pasa de largo. ¿Por qué? Hay varias posibilidades. Quizás tenía miedo de los ladrones. Quizás estaba impuro ritualmente y no podía tocar a alguien que podría estar muerto. Quizás simplemente no quería involucrarse. Asimismo un levita, llegando cerca del lugar, viéndole, pasó de largo. Lucas 10:32. Un levita. Alguien dedicado también al servicio del templo. Y también pasa de largo. Ahora, en la audiencia de Jesús, todos están esperando que venga un israelita común. Un laico. Alguien que finalmente haga lo correcto. Alguien que ayude al hombre herido. Pero un samaritano, que iba de camino, vino donde él y viéndole, fue movido a misericordia. Lucas 10:33. Un samaritano. En el primer siglo, los judíos y los samaritanos se odiaban. No era una simple rivalidad. Era un odio profundo, histórico, religioso. Los samaritanos eran considerados herejes. Enemigos. Menos que humanos por muchos judíos. Y es precisamente un samaritano quien detiene. Es un samaritano quien es movido a compasión. Es un samaritano quien ayuda. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su bestia, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídale, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Lucas 10, 34-35. El samaritano venda las heridas. Y usa aceite y vino, ambos tenían propiedades medicinales. Lo pone en su animal. Lo lleva a una posada. Y paga por su cuidado. No solo eso, le dice al mesonero que cuide de él, y que él pagará cualquier gasto adicional. Luego Jesús pregunta, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El abogado responde, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dice, ve, y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. ¿Cuál es el punto? Que tu prójimo no es solo alguien de tu religión, de tu etnia, de tu tribu. Tu prójimo es cualquiera que está sufriendo. Especialmente aquellos a quienes consideras enemigos. La palabra griega para misericordia aquí es eleos, compasión, piedad. Pero hay algo más profundo. El samaritano fue movido a esplachnizomai, sus entrañas se conmovieron. Fue un movimiento involuntario, visceral, de compasión. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13 nos movemos a Mateo capítulo 25. Y aquí Jesús cuenta una parábola sobre vigilancia y preparación. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Mateo 25 minutos y 1 segundo. En las bodas judías del primer siglo, la novia vivía en casa de su padre. El novio venía a recogerla, generalmente por la noche. Había una procesión desde la casa del novio a la casa de la novia, y luego ambos iban juntos a la casa del novio para la ceremonia nupcial. Las vírgenes, probablemente amigas de la novia, salían con lámparas para iluminar el camino del novio cuando llegara. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mateo 25 minutos y 2 segundos.
Las prudentes llevaban aceite adicional en vasijas. Las insensatas solo llevaban lo que había en sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mateo 25 minutos y 5 segundos. El novio tardaba. Todos se durmieron. Y entonces, a medianoche, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Mateo 25 minutos y 6 segundos. Las vírgenes se despiertan. Y todas comienzan a preparar sus lámparas. Pero las insensatas descubren que no tienen aceite. Sus lámparas se están apagando. Piden a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes responden: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden, y comprad para vosotras. Mateo 25, 8-9. Las insensatas van a comprar aceite. Pero mientras están fuera, y mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mateo 25 minutos y 10 segundos. Las insensatas regresan. Golpean la puerta. Señor, Señor, ábrenos. Pero el esposo responde: de cierto os digo, que no os conozco. Mateo 25 minutos y 12 segundos. Y Jesús concluye: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25 minutos y 13 segundos. ¿Cuál es el punto? Que la venida de Jesús es segura, pero el tiempo es incierto. Y la única forma de estar listo es vivir en vigilancia constante. No es suficiente tener fe en un momento. Tienes que mantener tu fe encendida. Tienes que seguir alimentándola. Tienes que estar preparado en todo momento. La palabra griega para prudentes es pronimos, sabios, prudentes, que piensa hacia adelante. Las insensatas son moros, tontas, necias, que no piensan en el futuro. La parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30. Inmediatamente después, Jesús cuenta otra parábola sobre responsabilidad y mayordomía. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mateo 25 minutos y 14 segundos. Un hombre se va de viaje. Antes de irse, llama a sus siervos y les da dinero, talentos, para que lo inviertan mientras está fuera. A uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Mateo 25 minutos y 15 segundos. Aquí está lo importante. No da cantidades iguales. Da a cada uno conforme a su capacidad. Un talento era una cantidad enorme de dinero, aproximadamente 15 años de salario para un jornalero. Así que el hombre está confiando a sus siervos sumas gigantescas. El que había recibido 5 talentos fue, y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Mateo 25, 16-17. Los primeros 2 siervos trabajan. Invierten. Y duplican lo que se les dio. Pero el que había recibido 1 fue, y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Mateo 25 minutos y 18 segundos. El tercer siervo hace nada. Simplemente entierra el talento. Lo esconde. Lo mantiene seguro, pero inútil. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Mateo 25 minutos y 19 segundos. El hombre regresa. Y quiere saber qué hicieron sus siervos con el dinero. El primero trae sus 5 talentos originales más 5 más. Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor responde: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 20-21. Lo mismo sucede con el segundo siervo. Trae sus 2 talentos más 2 más. Y recibe la misma respuesta. Pero el tercero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra,
aquí tienes lo que es tuyo. Mateo 25, 24-25. El siervo tiene miedo. Cree que su señor es injusto. Así que juega a lo seguro. No pierde nada, pero tampoco gana nada. El señor responde, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mateo 25, 26-27. El siervo debería al menos haber puesto el dinero en un banco, donde habría ganado intereses. Pero no hizo ni eso. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Mateo 25, 28-29. ¿Cuál es el punto? Que Dios no nos da dones para que los escondamos. Nos los da para que los usemos. Para que los multipliquemos. Para que tomemos riesgos calculados. Y si no usamos lo que se nos ha dado, lo perderemos. La palabra griega para talento es talantón, una unidad de peso y dinero. Pero en esta parábola, representa los dones, los recursos, la capacidad que Dios nos ha dado. La parábola de las ovejas y los cabritos, Mateo 25, 31-46. Finalmente, Jesús cuenta lo que probablemente es su parábola más importante sobre el juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25, 31-32. Jesús está describiendo el juicio final. Todas las naciones reunidas. Y Jesús, como un pastor, separando las ovejas de los cabritos. ¿Por qué ovejas y cabritos? Porque en Palestina, ambos animales vivían juntos, se veían similares desde la distancia, pero eran completamente diferentes. Las ovejas eran limpias, útiles, valiosas. Los cabritos eran destructivos, comían todo, eran considerados menos valiosos. La separación era inevitable. Y dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25 minutos y 34 segundos. ¿Pero por qué son benditos? ¿Cuál es el criterio? Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Mateo 25, 35-36. Los benditos son aquellos que alimentaron a los hambrientos. Dieron de beber a los sedientos. Acogieron a los forasteros. Vistieron a los desnudos. Visitaron a los enfermos. Fueron a la cárcel. Y los justos preguntan, ¿cuándo te vimos hambriento, y te alimentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Mateo 25, 37-39. Y Jesús responde, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25 minutos y 40 segundos. Entonces se vuelve a los de su izquierda, los cabritos, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Mateo 25, 41-43. Y ellos preguntan, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Y Jesús responde, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Mateo 25 minutos y 45 segundos. ¿Ves lo que está pasando? Jesús está diciendo que el criterio para la salvación no es la teología perfecta. No es la pureza ritual. No es la obediencia a las reglas.
Es como tratas a los más vulnerables. Los hambrientos. Los sedientos. Los forasteros. Los desnudos. Los enfermos. Los encarcelados. La palabra griega para hermanos más pequeños es adelpoi mikroi, literalmente, hermanos pequeños. Pero pequeños aquí no significa jóvenes. Significa de poco valor, insignificantes, sin poder. Los que la sociedad considera sin importancia. Y Jesús está diciendo que cuando cuidas de ellos, lo haces a Él. Porque Él se identifica con los pobres. Con los vulnerables. Con los marginados. La parábola del deudor implacable, Mateo 18, 23-35. Volvemos atrás en Mateo, a capítulo 18. Y aquí Jesús cuenta una parábola sobre el perdón. El contexto es que Pedro pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús responde, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 22. 70 veces 7 es 490. No es un número literal. Es una forma de decir infinitamente. Siempre perdona. Entonces Jesús cuenta la parábola, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Mateo 18, 23. Un rey quiere hacer un recuento de sus deudas. Y encuentra a un siervo que le debe 10,000 talentos. Aquí está lo importante, 10,000 talentos era una cantidad astronómicamente grande. Imposible de pagar. Un talento era 15 años de salario para un jornalero. 10,000 talentos era 150,000 años de salario. Era una deuda que nunca podría pagarse. Y como no pudiese pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Mateo 18, 25. El siervo iba a ser vendido como esclavo. Su familia también. Todo lo que tenía sería confiscado. Entonces el siervo se postró ante él, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mateo 18, 26. El siervo pide paciencia. Pide tiempo. Pide una oportunidad. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mateo 18, 27. El rey tiene compasión. Y no solo le da más tiempo. Le perdona la deuda completamente. Todo. Borrado. Pero entonces, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Mateo 18, 28. El siervo que acaba de ser perdonado de una deuda imposible encuentra a un consiervo que le debe 100 denarios. 100 denarios era aproximadamente 100 días de salario. Era una suma significativa. Pero en comparación con los 10,000 talentos, era nada. Absolutamente nada. Y el siervo agarra al consiervo por la garganta. Lo está ahogando. Lo está amenazando. Entonces su consiervo se postró a sus pies, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mateo 18, 29. El consiervo hace exactamente lo mismo que el primer siervo hizo ante el rey. Pide paciencia. Pide tiempo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Mateo 18, 30. Pero el siervo se niega. Lo echa en la cárcel. Visto esto por los otros consiervos, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Mateo 18, 31. Los otros siervos ven lo que pasó. Y van a contar al rey. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Mateo 18, 32-33. El rey está furioso. ¿Cómo podía este siervo recibir un perdón tan extraordinario y luego negarse a perdonar una deuda tan pequeña? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Mateo 18, 34. El rey revoca el perdón.
El siervo es entregado a los verdugos, a la tortura, hasta que pague su deuda, que nunca podrá pagar. Y Jesús concluye, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:35. ¿Cuál es el punto? Que hemos sido perdonados de una deuda imposible. La deuda de nuestros pecados. Y si no perdonamos a otros sus deudas, sus ofensas, el perdón que hemos recibido será revocado. O más bien, nos excluimos a nosotros mismos de él. La palabra griega para implacable no aparece exactamente en el texto, pero el concepto está ahí. El siervo es escleros, duro, sin piedad. La parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9-14 nos movemos a Lucas capítulo 18. Y aquí Jesús cuenta una parábola sobre la humildad y la justicia propia. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola, Lucas 18:9. Jesús está hablando a la gente que se cree justa. Que se cree mejor que otros. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, y el otro publicano. Lucas 18:10. Un fariseo. Un hombre dedicado a la observancia meticulosa de la ley. Un publicano. Un cobrador de impuestos. Alguien considerado un traidor porque cobraba impuestos para Roma. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Lucas 18, 11-12. El fariseo ora. Pero su oración es un monólogo. No está hablando con Dios. Está hablándose a sí mismo. Está contando sus logros. Está comparándose con otros. Está diciendo que es mejor que el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. El publicano está lejos. Tiene miedo. No puede ni mirar hacia el cielo. Se golpea el pecho, un gesto de arrepentimiento profundo. Y su oración es simple. Una sola petición. Dios, sé propicio a mí, pecador. La palabra griega aquí es hilaskomai, literalmente, aplacar, propiciar. El publicano está pidiendo que Dios sea aplacado. Que su ira sea desviada. Que su misericordia sea extendida. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Lucas 18:14. Jesús dice algo escandaloso. El publicano, el hombre que todos consideraban perdido, un traidor, un pecador, es el que desciende a su casa justificado. Perdonado. Aceptado por Dios. El fariseo, con toda su obediencia, con todo su ayuno, con todos sus diezmos, no es justificado. ¿Por qué? Porque la justicia verdadera no viene de lo que haces. Viene de lo que reconoces. Viene de reconocer que eres pecador. Que necesitas misericordia. Que no puedes salvarte a ti mismo. La parábola de la higuera estéril, Lucas 13, 6-9. Lucas capítulo 13. Jesús cuenta una parábola breve pero poderosa. Dijo también esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Lucas 13:6. Un hombre tiene una higuera. Ha estado plantada durante años. Ha tenido tiempo de madurar. De producir fruto. Pero no hay fruto. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala, ¿por qué inutiliza también la tierra? Lucas 13:7. El dueño está frustrado. Ha esperado 3 años. Nada. Quiere que corten el árbol. Que lo saquen. Que dejen que la tierra produzca algo útil. Respondiendo él, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y la abone. Y si llevare fruto, bien, y si no, la cortarás. Lucas 13, 8-9.
El viñador pide una oportunidad más. Un año más. Dice que va a cavar alrededor del árbol. Va a añadir abono. Va a intentar despertarlo. Va a darle una última oportunidad de producir fruto. ¿Cuál es el contexto? Jesús está hablando después de que se le dice que Poncio Pilato ha matado a algunos galileos. Y dice que a menos que se arrepientan, todos perecerán de la misma manera. La higuera estéril es Israel. Es la nación que ha sido plantada por Dios. Que ha recibido el cuidado de Dios. Pero que no está produciendo el fruto que Dios espera, justicia, misericordia, verdad. Y Jesús está diciendo que Dios está dando una última oportunidad. El viñador, probablemente representando a Jesús mismo, está pidiendo tiempo. Está pidiendo que no corten el árbol todavía. Que dejen que intente una vez más. Pero si después de esto no hay fruto, el árbol será cortado. La parábola del dueño de viña, Mateo 21, 33-46. Mateo capítulo 21. Jesús cuenta una parábola que es prácticamente una acusación directa contra los líderes religiosos. Oíd otra parábola: hubo un hombre, padre de familia, que plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Mateo 21-33. Un hombre planta una viña. Invierte en ella. La cerca. Cava un lagar, un lugar donde se pisa la uva. Construye una torre, probablemente para vigilancia. Luego la arrienda a unos labradores y se va. Y cuando se acercó la época de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mateo 21-34. Es tiempo de cosecha. El dueño envía siervos para recoger su parte de los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Mateo 21-35. Los labradores atacan a los siervos. Los golpean. Los matan. Los apedrean. Volvió a enviar otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Mateo 21-36. El dueño envía más siervos. Más. Pero los labradores hacen lo mismo con ellos. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Mateo 21, 37-38. Finalmente, el dueño envía a su propio hijo. Piensa que los labradores respetarán al hijo. Pero los labradores ven al hijo y piensan: si matamos al heredero, la viña será nuestra. Y tomándole, lo echaron fuera de la viña, y lo mataron. Mateo 21-39. Matan al hijo. Y lo echan fuera de la viña. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Mateo 21-40. Jesús pregunta: ¿qué hará el dueño? Le dijeron: a los malos destruirá sin piedad, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Mateo 21-41. Los oyentes responden correctamente. El dueño destruirá a los malos labradores. Y dará la viña a otros. Y entonces Jesús cita el Salmo 118, 22-23, nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza de ángulo. Por el Señor fue hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mateo 21-42. La piedra que fue rechazada se convierte en la piedra angular. La más importante. La que sostiene toda la estructura. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21-43. Jesús está diciendo que el reino será quitado de los líderes religiosos de Israel y será dado a otros. A la iglesia. A los gentiles. A todos los que crean en él. ¿Cuál es el contexto histórico? En el primer siglo, los líderes religiosos de Israel habían rechazado a los profetas que Dios enviaba. Habían perseguido a los siervos de Dios. Y ahora estaban a punto de rechazar al Hijo de Dios mismo.
La palabra griega para fruto aquí es carpos, fruto, producción, resultado. Los labradores no estaban produciendo lo que el dueño esperaba.